El sol se hundía en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el tranquilo lago. Era el tipo de velada que prometía reflexiones pacíficas y momentos serenos. El suave susurro de las hojas y el suave chapoteo del agua contra la orilla crearon un telón de fondo perfecto para lo que estaba destinado a ser una excursión sencilla y alegre. La protagonista, Emma, había estado esperando este día durante semanas, una oportunidad para pasar un buen rato con su novio, Mark, y su hermana, Lily, que estaba esperando su primer hijo. Emma y Mark habían establecido un acogedor lugar de picnic bajo un gran roble. Lily, que estaba embarazada, estaba sentada cómodamente en una silla con un libro. Su expresión era una mezcla de relajación y anticipación. Mark se había lanzado al agua, nadando tranquilamente y chapoteando juguetonamente. El ambiente era ligero, lleno de risas y conversación fácil. Por un breve momento, todo pareció perfecto. La serenidad fue abruptamente destrozada por nubes oscuras que llegaban desde el horizonte. Un repentino escalofrío en el aire insinuó una tormenta inminente. Emma, sintiendo una punzada de inquietud, miró a Mark. «Tal vez deberíamos hacer las maletas», sugirió ella, tratando de disimular su preocupación. Mark negó con la cabeza, con el rostro lleno de determinación. «Estaremos bien. Solo un baño rápido. Luego saldremos». Emma aceptó a regañadientes, observando cómo Mark se sumergía en el agua, sus brazadas suaves y seguras. El cielo se oscureció rápidamente y en cuestión de minutos, el lago tranquilo se transformó en una masa turbulenta de olas. Comenzó a llover con fuerza, reduciendo la visibilidad a casi nada. El corazón de Emma se aceleró mientras intentaba recoger sus cosas rápidamente, pero la furia de la tormenta se intensificó. Un súbito trueno sobresaltó a Emma. Se giró para ver a Lily luchando por mantenerse en pie. Su rostro era una máscara de pánico. «¡Marcos! ¡Tenemos que salir del agua!» La voz de Lily apenas se oía por encima del viento aullante. La mirada de Emma se desvió hacia el agua. Mark, que había estado nadando más lejos, ahora estaba atrapado en las violentas corrientes, luchando por mantenerse a flote. Sus fuertes golpes eran cada vez más erráticos. El corazón de Emma se hundió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sin pensarlo dos veces, Emma corrió hacia el lago, luchando contra la lluvia y el viento. Al llegar al borde, vio que la cabeza de Mark se balanceaba hacia arriba y hacia abajo y que su fuerza disminuía. Estaba tratando desesperadamente de llegar a la orilla, pero la tormenta era demasiado feroz. Emma vaciló un momento, con la mente acelerada. Lily, agarrándose el vientre y visiblemente angustiada, intentaba ponerse a salvo. Emma le devolvió la mirada a ella y luego a Mark. La elección era insoportable y el tiempo se escapaba. La voz de Mark, apenas un susurro por encima del rugido de la tormenta, llegó a Emma. «¡Emma! ¡Por favor!» La desesperación se apoderó de Emma. Se lanzó al agua, pero en el momento en que lo hizo, una poderosa ola la hizo perder el equilibrio. El agua, fría e implacable, la hundió. Emma luchó por mantenerse a flote, pero la fuerza de la tormenta fue abrumadora. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro desesperado y aterrorizado de Mark, desapareciendo en las oscuras profundidades. Shape. Emma despertó en la orilla, empapada y temblando. Su visión era borrosa y su cabeza latía con un dolor implacable. Mark y Lily no estaban a la vista. El corazón de Emma se aceleró mientras se ponía en pie. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. A unos metros de distancia, llegaba el personal de emergencia, con voces que mezclaban urgencia y preocupación. Emma se tambaleó hacia ellos, con la mente nublada y desorientada. Alcanzó a ver a Mark y Lily siendo ayudados a subir a una camilla. El rostro de Mark estaba pálido y tenso, mientras que Lily parecía exhausta, pero viva. Emma se quedó sin aliento al ver la expresión de angustia en los ojos de Mark. Estaba gritando algo, pero sus palabras se perdieron en el caos. Las fuerzas de Emma estaban disminuyendo y se desplomó sobre la hierba mojada, con la mente arremolinada por la confusión y el miedo. En las horas que siguieron, Emma se enteró de la devastadora verdad. Mark había logrado salvar a Lily, pero no había podido encontrar a Emma en la tormenta. La habían dejado luchando sola en el agua. La culpa y la angustia de Mark eran palpables, pero el precio de la tormenta había cobrado su propio precio.
Emma había sobrevivido, pero la tormenta había dejado una cicatriz mucho más profunda que cualquier herida física. El café estaba en silencio, su habitual murmullo de conversación reemplazado por una atmósfera más sombría. Los dedos de Emma recorrieron el borde de su taza de café. Sus pensamientos eran una maraña de arrepentimientos pasados y futuros inciertos. Mark había llegado igual que ella, con una presencia tanto familiar como extraña. Su encuentro se sintió como un frágil puente que cruzaba el abismo de su pasado. Mark se sentó frente a Emma. Sus ojos se llenaron de una intensidad que hablaba de emociones no resueltas. He estado pensando en lo que ha pasado, comenzó, con la voz teñida de cansancio. Me he dado cuenta de que nuestra relación era más complicada de lo que nunca reconocí. Emma asintió. Sus propios sentimientos eran una mezcla de dolor y comprensión. Los dos estábamos atrapados en circunstancias fuera de nuestro control. Creo que ambos intentamos hacer lo que creíamos que era correcto, aunque no siempre estuviera claro. La mirada de Mark se posó en la mesa, sus dedos tamborileando suavemente sobre la madera. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre mis acciones. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que no te dejé atrás intencionalmente. Estaba desesperado por salvar a Lily, y en esa desesperación perdí de vista lo que era importante. A Emma le dolía el corazón con sus palabras, pero le costó encontrar la respuesta adecuada. Entiendo que estabas tratando de proteger a alguien que te importa, pero fue difícil para mí reconciliar eso con la forma en que terminaron las cosas entre nosotros. El silencio entre ellos se volvió pesado, lleno de verdades no dichas y dolor persistente. Emma miró por la ventana, la lluvia golpeando contra el cristal. Era una metáfora de las emociones tumultuosas que sentía. Cada gota era un recordatorio de la tormenta que habían capeado. He estado pensando en lo que viene después para nosotros, dijo Mark, rompiendo el silencio. Quiero hacer las paces, pero también necesito entender hacia dónde vamos a partir de aquí. Emma se volvió hacia él, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para sanar. Tal vez necesitemos concentrarnos en nosotros mismos antes de que podamos entender completamente lo que queremos el uno del otro. La expresión de Mark era de aceptación reacia. Tienes razón, necesito descubrir mi propio camino antes de poder tratar de arreglar las cosas contigo. Compartieron un momento de tranquilidad, ambos reflexionando sobre el peso de su conversación. Emma podía sentir el cambio en su relación. Una comprensión de que ambos habían crecido y cambiado de maneras que ya no eran compatibles. Cuando se separaron, Emma sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La conversación no había proporcionado todas las respuestas, pero había ofrecido una sensación de cierre y comprensión. Caminó por las calles empapadas por la lluvia, sintiendo un renovado sentido de propósito. Shape. Días después, Emma recibió un mensaje inesperado de Mark. Fue breve, pero sincero. Espero que estés encontrando la paz que te mereces. He estado haciendo mucho examen de conciencia y creo que es hora de que ambos avancemos, con o sin el otro. El corazón de Emma se agitó ante sus palabras. Una mezcla de esperanza y finalidad se arremolinó dentro de ella. Sabía que sus caminos habían divergido, pero también comprendió que su viaje juntos había dado forma a lo que habían llegado a ser. Con esta nueva claridad, Emma continuó su viaje, tanto interna como externamente. Abrazó su nueva ciudad, su nueva vida y las posibilidades que tenía por delante. Las conversaciones con Mark le habían proporcionado el cierre que necesitaba, permitiéndole dar un paso adelante con una sensación de resolución y optimismo. Emma estaba de pie en el borde del parque, con la suave luz de la mañana filtrándose a través de los árboles. La lluvia de principios de semana había dado paso a cielos despejados, y el aire era fresco y fresco. El parque era un remanso de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad, y Emma había venido allí a menudo últimamente, encontrando consuelo en su tranquila belleza. Respiró hondo, saboreando la paz que se había asentado sobre su vida. Sus conversaciones recientes con Mark le habían traído un cierre, lo que le había permitido seguir adelante con un sentido de comprensión y determinación. Era hora de que abrazara el nuevo capítulo que había estado construyendo para sí misma. Su teléfono sonó y miró la pantalla. Era un mensaje de su amiga Lily, que había sido un apoyo constante durante los tiempos tumultuosos.
El mensaje decía: «Estoy muy orgullosa de ti, Emma. Pongámonos al día pronto». Emma sonrió, sintiendo un sentimiento de gratitud por las amistades que la habían ayudado a superar los momentos difíciles. Escribió una respuesta rápida, accediendo a reunirse, y luego volvió a meterse el teléfono en el bolsillo. Mientras caminaba por el parque, su mente vagaba hacia el futuro. Había comenzado un nuevo trabajo en un centro comunitario local, enfocándose en ayudar a otros a superar sus propios desafíos. Fue un papel gratificante que le permitió tener un impacto positivo en la vida de quienes la rodeaban. El trabajo fue gratificante y le dio un renovado sentido de propósito. Emma se acercó a un pequeño y sereno estanque en el parque, cuya superficie reflejaba el cielo azul. Hizo una pausa para contemplar la vista, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. La vida no había sido fácil, pero había salido más fuerte y más consciente de sí misma. El dolor del pasado había sido reemplazado por una nueva fuerza y claridad. Sus pensamientos volvieron a Mark y a su última conversación. Se habían separado con respeto mutuo y una comprensión compartida del viaje por el que habían pasado. Sus caminos se habían separado, pero Emma había llegado a verlo como una progresión natural en lugar de una dolorosa separación. Estaba agradecida por las lecciones aprendidas y el crecimiento que había surgido del tiempo que habían pasado juntos. La ensoñación de Emma fue interrumpida por la visión de una joven pareja que caminaba de la mano por el sendero. Se reían y compartían miradas íntimas. Su conexión era palpable. Emma los observó con una sonrisa amable, sintiendo una sensación de esperanza para el futuro. El amor y la conexión eran posibles, incluso después de la angustia. Se dio la vuelta para salir del parque, con el corazón ligero y los pasos seguros. Mientras se alejaba, miró hacia atrás por última vez, contemplando el paisaje sereno que se había convertido en un símbolo de su crecimiento personal. Shape. Unas semanas más tarde, Emma se encontró frente a su nuevo apartamento, un lugar que había elegido por su calidez y carácter. Era un nuevo comienzo, un espacio donde podía reconstruir su vida. La mayoría de las cajas de la mudanza estaban desempacadas, y ella se había tomado el tiempo de organizar el apartamento para que reflejara su gusto y estilo personal. Mientras colocaba un jarrón de flores frescas en la mesa del comedor, Emma sintió una sensación de logro. Había trabajado duro para crear un espacio que se sintiera como en casa, y era un reflejo del nuevo comienzo que había abrazado. Su teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada de Lily. Emma respondió con un saludo alegre, y las dos amigas rápidamente comenzaron a conversar. Hicieron planes para reunirse y celebrar el nuevo lugar de Emma, emocionados de ponerse al día y compartir sus últimas noticias. Al terminar la llamada, Emma miró alrededor de su apartamento con un sentimiento de orgullo. Había recorrido un largo camino desde la incertidumbre y el dolor del pasado. El viaje había sido desafiante, pero la había llevado a este momento de claridad y satisfacción. Emma salió al pequeño balcón de su apartamento. El paisaje urbano se extendía ante ella. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte. Respiró hondo, sintiendo el calor del sol en su rostro. En ese momento, Emma supo que estaba lista para lo que fuera que le deparara el futuro. Se había enfrentado a su pasado, había abrazado su presente y estaba preparada para seguir adelante con el corazón abierto. El viaje había sido largo y arduo, pero la había llevado a un lugar de paz y nuevos comienzos. Con una última mirada al sol poniente, Emma regresó a su apartamento, lista para continuar construyendo su nueva vida. El pasado había quedado atrás y el futuro estaba lleno de posibilidades. Sintió un profundo sentimiento de gratitud por las lecciones aprendidas y la fuerza obtenida. Al cerrar la puerta tras de sí, dio sus primeros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas.